Buenos días, buenos días, buenos días. Qué gusto saludar a mis amigos de Facebook Live, a mis amigos de Periscope. Los saludo con el cariño de siempre, con el aprecio, el afecto. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de la parte espiritual y la salud. Ya hablamos del cuerpo y la salud, ya hablamos del alma y la salud, y ahora nos toca un tema muy interesante que es la parte espiritual. Fielmente desde Nueva York. Gracias, Carla. Gracias, amigos de Facebook. San Luis Potosí, Teciutlán, Puebla. Buen día desde Aguascalientes, Ricardo. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, Mirna, Juan Carlos. Buen día, buen día, buen día, Puebla, desde la Florida, desde Atlanta. Ya me inscribí, qué bueno. Nos veremos ahí el sábado, yo creo. El sábado estaremos ahí. Desde La Rioja, Argentina, Mercedes, qué gusto saludarles. Salta, Argentina. Uy, qué lugar tan interesante. Acá en Facebook está Josefina, Rosario, Janet. Buenos días desde Ciudad de México, desde Wyoming. Jalipe de Ensenada, Puebla, Marta, desde New York. Miren, quiero hablar, saluditos desde Chicago. Yo soy la alumna de la escuela. Qué bueno. Gracias, gracias. Buen día, gracias, gracias. Hoy tenemos, ¿qué opino del curso Milagros? Es un ejemplo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Un curso Milagros es un libro muy interesante que nos enseña que todos tenemos la capacidad de hacer milagros. Todos, todos, todos. Así que van a ver que está fácil. Miren, fíjense que la parte espiritual tiene que ver mucho con lo que es el campo cuántico, la física cuántica. Como decía Einstein, cada vez que conocemos más los aspectos del mundo físico, del universo físico, nos damos cuenta que detrás hay una inteligencia. Esto no es casual, hay una inteligencia detrás que organizó el universo, las fuerzas como la gravitación, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, el electromagnetismo, no son circunstanciales, fueron diseñados, decía Einstein. Hay una inteligencia detrás y él decía, yo quiero aprender a pensar como piensa Dios, o sea, como piensa el que organizó esto así, porque está muy bien organizado, no es casual. Todo se forma con una precisión impresionante. Y esto le llamamos la parte espiritual, porque si hablamos de religiones nos vamos a hacer pedazos todos. Cada quien va a tener su propia forma de pensar, su propia creencia religiosa. Por eso nos vamos a un nivel más avanzado que sería la espiritualidad, el creador, la parte espiritual, el creer que hay una conciencia superior. Los masones le llaman el arquitecto universal, para que veas que todas las religiones, Jesús le llamaba el Padre, en fin, todo el mundo habla de esa parte espiritual. Entonces, la pregunta es, ¿esa parte espiritual quiere que esté pobre? ¿Esa parte espiritual quiere que esté carente? ¿Esa parte espiritual quiere que esté enfermo? O sea, Dios me manda enfermedades, Dios me manda carencia, Dios me manda una suegra, Dios me manda... Claro que no, es absurdo pensar así. Entonces, qué interesante esto, ¿no? Y viene por ahí una corriente a quererlo manejar de una manera más... el ateo le puede llamar naturaleza, le puede llamar biología, le puede llamar evolución, le puede llamar las fuerzas naturales, si lo quieres ver así. Vaya, te explico. Una semilla es una semillita, por ejemplo, una semilla de manzana, una semilla de papaya, de sandía. Tiene en su interior toda la información genética para crear un árbol. Entonces la pregunta es, ¿dónde está? ¿Dónde está? No la vemos. Y entonces se habla que hay una conciencia en la semilla, un potencial para actualizarse y demás. El ser humano es igual, tiene un potencial para ser así. Una semilla puede ser una
un árbol de manzana con frutas, flores, y todo está ahí en la semilla, toda la información genética está ahí. El ser humano pues tiene la capacidad de dar frutos, no manzanas, sino frutos, frutos profesionales, frutos como padre, como hermano, como hijo. Tiene la de dar sombra en el sentido de dar protección. O sea, tenemos un potencial, pero no lo usamos. Es interesante, entonces ahí vienen una serie de corrientes que te dicen, es que necesitas el poder de la atracción, el poder del campo cuántico, y entonces pareciera que nos alejamos de esa parte espiritual. Fíjate que la idea, yo lo veo mucho en mis cursos, yo hablo de la física cuántica, yo hablo del campo cuántico, yo hablo de los modelos de Einstein, y hablo de cómo los pensamientos, lo cual ya se ha demostrado, influyen en la materia. Pero es muy diferente a que te hagan creer que si tú puedes atraer todo lo que quieras, así, ya, piensa lo que quieres y viene a tu vida. Y que eso tiene su origen en el ego, que es lo contrario al espíritu. Es decir, el origen de que cualquier cosa material que se te antoje con tu mente la vas a traer, es correcto, pero no en la forma como te lo plantean. Ahorita vamos a ver cómo es lo correcto. Eso es un proceso del ego. Es un espejismo, es literalmente un espejismo de la mente para que te insertes en una sociedad consumista, una sociedad donde vale si tienes una casa, vale si tienes un auto, vale si tienes un estatus social. Entonces, como vivimos en una sociedad, nos hacen creer que esto es importante. Y eso, el ego, es lo contrario a la espiritualidad. Entorpece la focalización de la parte espiritual. Y sí, con la parte espiritual puedes lograr lo que quieras, decía Jesús, pide y se te concederá. Pero también decía, y regocijaos como si ya lo hubieras tenido. Ahorita vamos a hablar de la conciencia. Entonces, el ego es una de las cosas que influye, lo manejé en un curso que se llama Grandiosamente. Les explicaba que el ego es uno de los enemigos de la espiritualidad. Te aleja de Dios, te aleja del Creador, te aleja de todo. Porque si tú crees que tú tienes el poder, ¿qué importa la naturaleza? ¿Qué importa la biología? ¿Qué importa el universo? No importa nada, importo yo. Entonces, pues eso te aleja del poder crear, porque no conoces las fuerzas creadoras, no conoces lo que hay que manejar. Entonces, eso es interesante. De hecho, el ego te impide sincronizarte con la parte espiritual. Y si no te sincronizas con la parte espiritual, no sucede lo que se llama sincronicidad. Lo maneja mucho Chopra. Sincronicidad, cuando las cosas, cuando todo se acomoda, dice Chopra, cuando el universo conspira, sincroniza todo para darte lo que quieres. Pero el ego te aleja de esta parte. Entonces, precisamente la reconexión entre el mundo espiritual que tenemos y eso es la parte que hay que verla. Y esto es lo que llamamos la conciencia. Y eso es lo que nos une con el mundo cuántico. Y entonces sí, el mundo cuántico te da lo que deseas. Y se llama sincronicidad. Sincronestino le llaman algunos. Ok, entonces, cuando Jesús decía, pide y se te concederá, cuando los grandes maestros dicen, ¿qué quieres? Pídelo. La pregunta clave es, ¿y para qué lo quiero? ¿Para tener más que mi vecino? Ego. ¿Para conseguir fama y poder? Ego. ¿Para que los demás me admiren? Ego. Para ego. Y cuando te metes al ego, te alejas totalmente de la parte espiritual. Y la parte espiritual, llamémosle Dios, para entender en este periscope, esa parte espiritual pues maneja todas las leyes del universo, del sol, de las estrellas, de todo, de las plantas, de todo. Pues eso te da lo que quieras y crea universos. ¿Qué no va a crear un carro para ti? ¿Qué no va a crear una casa para ti?
es lo que llamamos en nosotros en programación neurolingüística el para qué. ¿Para qué quieres lograr eso? Para, por ejemplo, pasar más tiempo con mi familia, para poder trabajar menos y ver crecer a mis hijos. Bien. Para viajar con mi familia por el mundo y disfrutar y conocer y crecer como familia. Bien. Para poderle dar a mi familia una mejor calidad de vida, mejor comida, mejor escuela, mejor ambiente, una casa más bonita, está bien. Pero si es para que tú te luzcas, para que los demás te admiren, no lo logras, no logras los resultados. Sí, entonces esa es la clave, esa es la clave. Y esa reconexión, el ego te impide tenerla. Entonces el enemigo de la conexión con el espíritu es el ego, la vanidad, el yo, luego yo y al último yo. Y no se da esa parte que llamamos sincronicidad. Decía este hombre maravilloso que tuvimos en la cumbre, Joe Dispenza, somos lo que pensamos. Fíjate qué frase, somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Entonces, si tú quieres ver qué has estado pensando sobre el dinero en los últimos años, checa tu bolsillo. Si quieres ver lo que has estado pensando sobre el amor en los últimos años, checa tus relaciones de pareja. Si quieres ver lo que has estado pensando sobre la abundancia, checa tu abundancia. Si quieres saber lo que has estado pensando sobre la salud, checa lo que tienes de salud. Somos lo que pensamos. En ese sentido, me gusta mucho el concepto de Joe Dispenza. Sin embargo, tenemos un problema principal, amigos, un problema principal. No podemos adoptar una nueva forma de pensar y vencer el ego y ser menos egoístas. De ahí viene la palabra egoísta, ego. No podemos. Si no limpias toda tu basura, si no reprogramas tu mente, le llamamos el sistema operativo, los cables, el cableado del cerebro, las redes neuronales necesitan ser modificadas. De origen puedes tener el problema. Y de origen hablamos de la gestación, del parto, de la infancia, de la adolescencia, en donde vas aprendiendo a crear un cableado mental, una red neuronal, por llamarle de alguna forma, y esa red neuronal es la que te impide. O sea, no puedes, de verdad es imposible decir, ok, ya tomé el curso del secreto y ahora voy a crear una nueva realidad. A ver, ¿fuiste niño abandonado? ¿Fuiste niño rechazado? ¿Fuiste un niño con traición? ¿Fuiste un niño con alguna circunstancia de humillación o abuso? ¿Has trabajado ese cableado que tienes en la cabeza de lo que te sucedió en la infancia? Pues entonces, ¿cómo quieres tener una nueva forma de pensar? Si los cables para crear esa nueva forma de pensar no son cambiados, modificados y reprogramados. Entonces, por eso empezamos por el principio. A ver, está bien, eso es real, pero vamos a empezar por cambiarte tú. Perdona a mamá, perdona a papá, habla con ese niño, recupérate a ti mismo, sana tus heridas interiores, eso recablea a tu cerebro, eso recablea tus procesos, llamamos el sistema operativo mental, para usar una analogía de computadoras. Acuérdate que se llama programación neurolingüística. Y una vez que has reprogramado tu cableado, que has perdonado, que has hecho técnicas y demás, has creado un cableado nuevo. Ahora sí podemos empezar a buscar esa sincronicidad, buscar esa manifestación de lo que deseas, buscar ese acercamiento a la espiritualidad que te lo da, porque la espiritualidad no te pide que te portes bien, no te pide que no seas pecador, no te pide que vayas a misa, no te pide que vayas a un oficio religioso, no te pide rituales. Eso es humano. La espiritualidad es una conexión entre el Padre y tú. Si quieres hacerlo en una iglesia es correcto, mas no tienes que cubrir los ceremoniales o los ritos o los protocolos religiosos de ninguna religión para tener acceso a esta información. No lo necesitas. Mi mamá ya murió, pero no la extraño, es muy cruel. No, es que si fue cruel, fíjate, yo una vez
Estaba en terapia cuando estaba haciendo la maestría en desarrollo humano y yo les comentaba que por circunstancias que les cuento en los cursos presenciales, yo estuve muy separado afectivamente de mi mamá. Pero no que mi mamá me rechazara, sino por un asunto de su historia, la historia de mi madre con los hombres, en este caso con mi abuelo, fue muy difícil. Entonces mi mamá le costaba mucho trabajo conectarse con el varón. Se conectaba muy bien con mis hermanas, pero conmigo como que era hombre y eso representaba el abuelo, representaba una historia muy duro. Entonces yo estuve muy distanciado y una vez estaba haciendo una terapia en la maestría en desarrollo humano, un grupo de crecimiento, y les decía estaba allí yo era el que iba a hablar y los demás me iban a facilitar, y les decía que no recordaba esas experiencias del 10 de mayo es Día de la Madre en México, que hacíamos en las escuelas algunas manualidades, alguna canastita, alguna cosa para regalárselo a mamá. Y que yo veía que mis compañeros todos, madre querida, madre adorada, mi madre, y todos así como que se emocionaban, y yo no. Y yo me sentía culpable porque decía, yo quiero a mi mamá, pero ¿por qué no soy como otros que hasta lloran, mi madre? Y yo no. Y yo decía, chihuahua, se me hace que estoy mal, así como lo que dices, ¿no? Lejano de tu madre. Y la facilitadora, la terapeuta, y dime eventos que tú hayas vivido, más allá de que te daba tu comida, más allá de que te lavaba tu ropa y demás, momentos de cercanía que han generado que la ames. Oh, oh. Y mira, me ponía a pensar, momentos de cercanía, de empatía, oh, oh. Y le digo, ¿sabes qué? Pues a lo mejor los tuve, pero no los recuerdo. Entonces, es normal que te sientas así. Entonces, no tienes por qué sentirte mal si tuviste una mamá muy cruel que de repente digas, ¿por qué no la extraño? ¿Qué ha hecho o qué hizo? Y no estoy juzgando a tu mamá, seguramente tu mamá tiene una historia durísima en su propia infancia, durísima. Por eso esa crueldad. Entonces, el asunto es qué cosas ha hecho para que la extrañes. En cambio, muchos de los que están aquí recuerdan a su mamá cariñosa, afectiva, cuidándolos, apoyándolos, y si ya no está tu mamá, la extrañan. Y te prometo que muchos de aquí, que su mamá ya murió, dicen, yo añoraría otra vuelta que mi mamá me abrazara como me abrazaba, que me hiciera mi comida como me la hacía, y añoro a mi madre, y la extraño. Y está bien porque hubo eventos en los cuales esta mamá generó esa conexión. Entonces, fíjate qué interesante. No es un asunto de sentirte mal, simplemente es un asunto de entender que seguramente una mamá que fue cruel no es una persona cruel. Tuvo una infancia terrible, terrible. Si yo me meto a estudiar un poco la historia de la mamá de esta mujer, te aseguro que encontramos un niño terriblemente lastimado, una niña, con mil cosas. Por eso la crueldad. ¿Sí? Te cuento rápidamente, Hitler, que podemos ver que mató 6 millones de judíos y demás, cuando era un niño inocente, porque algún día Hitler fue un niño y no tenía maldad, el padrastro, lo sacaba en Alemania en el invierno, lo hincaba en la nieve quema, quema, y lo hincaba y le ponía un ladrillo en cada mano y así, las manos así, y agarraba un fuete y le decía, nada más llora y te va a dar una paliza. Y entonces él, para evitar que lo golpearan, se tenía que aguantar el dolor, la quemada en las rodillas y mostrar que era hombre. Y este padrastro lo hacía en su mente, para hacerlo hombrecito, para enseñarle a ser muy macho. Y él generó un odio muy fuerte. Las personas que son muy crueles vivieron muchísima crueldad en su infancia. No hay personas crueles, hay niños heridos con mucha crueldad. Cuando tú lees la historia infantil de Hitler, te compadeces y no justificas lo que hizo,
pero te das cuenta que cualquier persona que hubiera vivido una situación así estaría furiosa con el mundo y sería sumamente cruel, sumamente cruel. Entonces, la historia, mi mamá fue muy cruel, lo que me dice aquí una persona en Periscope, una mujer, sí, y no la extraño ahora que murió. ¿Cómo crees si no hay eventos? No es que seas mala, no es que seas una mala hija, pero ojo, al momento en que tú puedes entender la historia de tu madre, te es más fácil perdonar y decir, ok, es que tú viviste, eso no justifica que fue cruel contigo, porque tú estás pagando los platos rotos que tú no rompiste. Los rompió el papá de ella, la mamá de tu madre, el abuelo, la abuela, el bisabuelo, y tú estás pagando los platos rotos. Sin embargo, cuando lo comprendes, te puede llegar el perdón y eso te libera porque esas emociones te enferman, ¿sí? Entonces, fíjate qué interesante que perdemos el ego. ¿Por qué a mí me lo hizo? ¿Por qué a mí me hizo esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Y reprogramas el sistema operativo. Amigos de Face, gracias Maricruz. Mi hermana me tiene mucho coraje y no me habla. Sí, esos son ejemplos de ego, porque mira, yo creo que yo merezco que tú me des, yo creo que yo merezco tu atención, yo creo que merezco que soy tu hermana y me obedezcas. Y de repente cuando no haces las cosas que yo quiero, mi ego se siente herido y eso te aleja de la vida espiritual. El ejemplo lo puedes ver con los grandes maestros como Buda, Cristo, Krishna, estos seres que mostraron un camino para conectarte con la vida espiritual y que esos caminos pues son muy bellos. Entonces, mientras no modifiques el sistema operativo, es muy difícil crear una nueva forma de pensar y atraer del campo cuántico el modelo que quieres. Pero como les decía, la medicina actual pone al espíritu y pone al alma en la teología y en la psicología. No es un problema del cuerpo. Y no, sí lo es. Porque cuando te alejas del alma, te alejas del espíritu, te enfermas. Y te vas a enfermar gravemente. ¿Y sabes por qué? Porque es la forma como el cuerpo te regresa al espíritu. Ve a una persona que está diagnosticada con cáncer, cómo inmediatamente regresa a las oraciones, regresa a la petición de un ser superior, ayúdame. Siempre lo hace. Siempre. Interesante. Entonces, el espíritu nunca se va a enfermar. El alma sí y el cuerpo sí. ¿Y por qué el espíritu nunca se va a enfermar? Porque el espíritu es Dios. Y Dios no se va a enfermar. ¿Cómo estimulas la glándula pineal? Descalcificándola. ¿Por qué la glándula pineal? Por lo que menciona aquí una persona de Facebook, se me fue tu nombre, discúlpame, es porque la glándula pineal se sabe desde muy remoto tiempo que es la antena, es como un receptor precisamente de la parte espiritual. Y los dueños del dinero, Nina, los dueños del dinero necesitan que no tengamos esa conexión espiritual, nada más ellos. Y entonces taponean la glándula pineal. El tercer ojo es la glándula pituitaria. La glándula pineal es arriba, el chakra 7, chakra corona le llamamos. Entonces se calcifica con la pasta de dientes, se calcifica con los enjuagues bucales, con el flúor que bebes en el agua. La forma como purifican el agua es flúor. Y se ha demostrado que el flúor no te ayuda a las caries, es una mentira absoluta, que hay muchas otras formas de purificar el agua que no es flúor, pero los dueños del dinero hacen eso, taponean tu glándula pineal y entonces evitan que te conectes con la parte espiritual. Esto está probado, mira, métete a Google y ponle calcificación de la glándula pineal o busca glándulas pineales calcificadas y te van a aparecer las fotos. Haz de cuenta que la glándula pineal es como una piña
y en la parte superior es como una montañita, haz cuenta que tiene nieve. Y la vas a ver en las fotografías, la vas a ver en las imágenes histológicas, o sea, de tejidos, y ahí vas a ver esto. Entonces, estás calcificado y es impresionante. Yo les he presentado fotos de niños de 15 años, 14, 15, que ya tienen la glándula, en las tomografías, la glándula pineal sale como una bola de calcio. Ya no hay glándula pineal. Entonces esos chavos no se comunican con la vida espiritual nunca, nunca. Y eso es lo que quieren los dueños del dinero, ¿ok? Que no te comuniques con el poder, porque entonces tú y yo tenemos poder. Y eso es muy peligroso para los dueños del dinero, ¿ok? Muy peligroso. Por ejemplo, una persona se enferma del corazón porque sus sentimientos, sus emociones no fluyen, se llaman emociones atrapadas. Pero esta es la historia. ¿Te acuerdas que cuando eras niño te decían, no llore, no sea marica, aguántese, sea macho? No seas, si lloras es de maricas, aguántese, los hombres no se abrazan, los hombres no se besan, los hombres no se tocan, eso es para maricas. Entonces te van haciendo así. Y eso hace y es para los varones, sí, chillón, y entonces te hacen tan duro que es muy probable que te dé un infarto, porque no vas a tocar tus sentimientos. Y si tú ves infartos en mujeres e infartos en hombres, es 10 veces, por cada 10, una mujer y 9 hombres. O sea, 10 veces más hombres que se infartan porque no lloran, porque llorar es malo, porque llorar es de maricas, porque no hay que tocar sentimientos, porque no hay que tocar emociones, porque eso es de débiles, porque los hombres no se abrazan, porque los hombres no se besan. Fíjate, un hombre para decirle a otro hombre que lo aprecia, que está agradecido con él, necesita emborracharse. Y ya borracho, compadre, te quiero mucho, compadre, eres como mi hermano, compadre, pero ya borracho. Porque en su sano juicio no le puede decir, te aprecio y te quiero, amigo. Pero ya borracho, amigo, te quiero mucho, compadre, eres mi hermano. ¿Los han visto? Entonces, qué triste que el hombre se tenga que emborrachar para decirle, mira, mi hijo falleció y mi esposo le dio un paro cardíaco, ahí tienes. Sí, por esa contenernos, ¿no? Y el hombre pues se emborracha y sale, te quiero mucho, compadre, y eres como mi brother, etcétera. ¿Por qué no se lo dices en tu juicio? ¿Sabes qué, compadre? Has estado conmigo, me has ayudado, me has apoyado, te quiero. Compadre, ¿cómo que ya salió que eres gay? ¿Cómo que me quieres? No seas marica. No tenemos ese entrenamiento los varones. ¿Ok? Qué interesante. Lo triste, lo verdaderamente triste, y me ha pasado con muchos clientes, es que no pueden tener relaciones sexuales con su esposa para decirle te amo. Si no se toman unos pegues, decimos acá en México, unos cuantos alcoholes para entonces poder hacer el amor con su esposa y decirle te amo. No solamente pasa con el compadre, pasa con la esposa. Solo cuando está un poco borrachito o se pone un poco alegre, puede tener sexo con su esposa. ¿Qué les parece? Así que, amigos, el cuerpo, el alma y el espíritu son una unidad. El espíritu es lo sublime, lo supremo, y tiene que llegar al cuerpo. Y el cuerpo necesita llegar a lo supremo. Y el vehículo, la conexión, es el alma. Y lo que tenemos que hacer es espiritualizar el cuerpo y materializar el alma. Esa es la frase. Espiritualizar el cuerpo y materializar el espíritu. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando de esto. Van a estar en el evento de Guadalajara. ¿Cómo no? Voy a trabajar con todos. Sí, vamos a hacer grupos. Los espero el sábado y el domingo en Guadalajara. Vayan a la Escuela Superior de PNL.com y ahí en eventos apúrense a escribirse porque ya se está llenando el cupo del salón. Entonces vamos a trabajar la energía, la reconversión y vamos a hablar ampliamente de todo esto.
¿ok? Entonces, amigos, gracias por escucharme. Ojalá alguna de los conceptos que les he comentado les hagan sentido. Por eso les digo, compartan esta información, porque es la forma de ayudar a que otras personas que puedan estar en un momento muy complicado puedan comprender lo que les está pasando. Muchas gracias y nos vemos. Mañana no voy a periscopiar. Mañana es jueves. Mañana estoy viajando a México. Entonces no alcanzo a periscopiar, pero el viernes estoy luego. Mañana tenemos programa de radio repetición. Véanlo, estuvo muy bueno. Está hablando una mamá. Vamos a repetir el programa de la semana pasada, que una mamá hablaba de un problema muy serio con su hijo. Muy serio. Grave problema. Ponía en riesgo la vida del hijo. Y cómo trabajando estas técnicas lo superó. Y les va a ayudar mucho a muchas mamás que tienen hijos. Estaba la hija a punto de una leucemia. A un punto de una leucemia. Entonces, ¿cómo se trabajó? Véanlo. Si no lo viste, velo. Es una repetición del programa de radio a las 10 de la mañana, hora de México, por PNL TV y por Facebook Live. Así que si tienen oportunidad, véanlo. No, era 11:50 de AM acá en Denver, pero véelo en PNL TV, www.pnltv. Ahí lo puedes ver en vivo o en Facebook Live. Nos vemos y los veo el viernes para seguir hablando de esto y ya calentando motores para el sábado y el domingo en el Fiesta Americana allá en Guadalajara. Y van a ver que se va a poner bien sabroso. O sea, nos vemos ahí. Les mando un abrazo a todos y nos vemos el viernes. Gracias, amigos de Periscope. Gracias. Bye bye. Gracias, amigos de Facebook Live, de Facebook. Pero a veces, como lo tengo en el teléfono, está muy chiquita la letra. Tini, Luna, Sara, Fabián, gracias. Ahorita que termine, denle compartir para que muchas más gentes tengan acceso a esta información. Gracias. Bye bye.